Ahora la pregunta es, ¿por qué Moisés no circuncidó el pueblo nacido en el desierto? Vamos a ir al libro de Levíticos. Primeramente, como estamos en Pesaj, estamos, aleluya, enseñando y es importante aprender todo esto. Dice así Levítico, Vayikra 23, versículo 4 al 8. Estas son las fiestas solemnes de Yah. No son fiestas de los judíos, no es fiesta del mundo. ¿De quiénes son? Las fiestas solemnes de Yah. Aleluya. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es de Yah. Los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. Amén. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis allá 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Entonces, este es el Pesaj, ¿ok? Comienza con la comida del cordero el 14 de Abib. Repita conmigo, 14 de Abib. ¿Qué significa Abib? Maduro. Es la señal que tenemos para conocer ese mes. No es enero, no es febrero, no es marzo. Todos estos nombres son de un calendario greco-romano, la cual ellos quitaron, ¿sí? Los impusieron y quitaron el sistema antiguo y lo colocaron a la manera de ellos. ¿Ok? Entonces, el primero de Abib o el mes de Abib es un mes donde la cebada está madura, por eso se le llama Abib. Y tenemos que esperar que la cebada esté madura en Israel, porque esta es una señal la cual nos indica cuál es el mes primero para comenzar a celebrar las fiestas de primavera del eterno Yah. Entonces, encontramos aquí que el 14 de Abib es el primer mes. Como el mes pasado no estuvo la cebada Abib, entonces tuvimos que esperar, o en este mes, supuestamente estábamos esperando que estuviera Abib, pues no estuvo Abib, así que se convirtió en un año con 13 meses. Y entonces por eso estamos comenzando de nuevo, esperando la luna nueva para poder obtener el mes primero, que es el mes de Aviv. Los que estaban manejando los otros calendarios, pues ellos celebraron lo que ellos acostumbran a celebrar, pero nosotros no estamos para celebrar nada más sino las fiestas de Yah. Amén. Y por eso el salmista dijo, enséñanos a contar los días para que traiga sabiduría a nuestra vida. Las personas que no tienen conocimiento del Altísimo, ¿quién sabe a qué es lo que están celebrando y sacrificando? ¿Sí? Nosotros, los que estamos añadiendo sabiduría a nuestra fe, entonces necesitamos saber lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque si no, entonces estaríamos como golpeando el viento. No sabemos lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Hay alguna otra fecha o excepción para la celebración del Pesaj? Sí la hay, ¿sí? Solamente hay una excepción. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 9, el versículo 4 al 14, dice así. Números capítulo 9, versículo 4 al 14, mire lo que dice. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen el Pesaj. Celebraron el Pesaj en el mes primero, a los 14 días del mes primero,
¿sí? Entre las 2 tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó ya a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban impuros, inmundos, a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Yahweh a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió: esperad, y oiré lo que ordena Yah acerca de vosotros. Y Yah habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua o el Pesaj, el Passover en inglés, allá en el mes segundo. Repita conmigo: mes igual a los 14 días del mes entre las 2 tardes. La celebrarán con panes sin levaduras, hierbas amargas la comerán, no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos del Pesaj, la celebraréis. Mas el que estuviere limpio, repita conmigo, el versículo 13, lea en su Biblia, por favor. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, el Pesaj, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Yah. El tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua allá, conforme al rito del Pesaj y conforme a sus leyes la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a detenernos un poco. El punto es que si cuando estamos impuros por causa de muerto, eso sucedía en Israel, si alguien se contaminaba porque de repente se murió, entonces estaba contaminado, ya no podía celebrar la Pascua, sino que tenía que esperar el rito de la limpieza, y si estaba encima, pues lamentablemente tenía que ser pasado para el segundo mes. Y si alguien estaba viejo de lejos, o si alguien estaba en la guerra y tocaron los muertos, también pues se contaminaba. Y si estaba lejos de viaje por alguna razón, pues quedaba también para el segundo mes. Así que está establecido en la Torah que se puede celebrar el Pesaj en el segundo mes, o sea, el primer mes, pero también el segundo mes se puede celebrar, ¿ok? Eso es importante. Ahora, eso vendría a ser este mes que viene, para abril, el 22, vamos a hablarlo así para que me puedan entender. Si se da el 14 de abril para esa fecha, entonces ya esperaría, esa es la primera fecha que hay que celebrar. Al que está considerado con los requisitos correctos debe celebrarla. Si no la celebra, está pecando delante de Yah, y usted le va a dar cuenta ya por eso, ¿ok? El que no, para el segundo mes queda, ¿ok? Ahora, dice que el extranjero que está en la casa habitando, por ejemplo, si hay alguien que está habitando en su casa, ¿ok? Y desea celebrar la Pascua o el Pesaj, usted lo puede invitar, ¿ok? Pero ese extranjero tiene que cumplir los requisitos también. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 12 para que se den cuenta, ¿sí? 12:43 al 50, dice así. Y ya dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza del Pesaj. Ningún extraño comerá de ella. ¿Ok? Ningún extraño puede comer de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Qué contradicción, ¿no? Si dicen en un lado que sí y en otro lado que no. Sin embargo, cuando seguimos leyendo dice: se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero, aquí está, morare contigo y quisiere celebrar la Pascua, ¿sí?, de Yahweh, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará.
y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Ahora dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Yahweh a Moisés, y a Aarón así lo hicieron. Ahora, ahí está, pues si alguien está habitando con nosotros o está entre nosotros, si quiere celebrar la Pascua, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Aquí dice circuncidar, y aquí es donde yo voy a hablar acerca de lo que es la circuncisión. La circuncisión, porque es importante, ¿ok? Es importante lo que vamos a hablar porque la circuncisión es señal del primer pacto. Y aquí estábamos, ¿en dónde? En el primer pacto. Esto fue el primer pacto que hubo al pueblo de Israel. Pero nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Son dos cosas diferentes. Y vamos a entrar en una explicación profunda de las Escrituras porque necesito dejar claro este punto. Sin embargo, voy a hacer un paréntesis en este momento para dejarles saber acerca de los panes sin levadura. Después de la Pascua, del Pesaj, de tomar el Passover, vamos a tener 7 días comiendo solo panes sin levaduras, ¿ok? Es la fiesta de los Hasamot, de los panes ácidos o los panes sin levaduras. 7 días, no puede haber levadura en nuestra casa. El ritual de esta fiesta, en lo natural, mis amados hermanos, es sacar toda la levadura de nuestra casa. Ningún pan leudado debe estar en la casa, debemos limpiar toda nuestra casa, todos los rincones. Ahí es cuando usted se va a dar cuenta, ensayando esa fiesta en lo natural, que muchas veces hay miguitas pequeñitas de harina en rincones de nuestros gabinetes, ¿sí o no? ¿Sí? Y cositas mínimas. Mi esposa, cuando llega a la fiesta de los panes sin levadura, pues ella hasta contrata a alguien para que la ayude a limpiar bien. Sobre todo la tostadora tiene que quedar sin migas. De eso se trata. Ahora, no significa que si quedó una miga por allí, pues usted no va a perder su salvación por eso. No, no se trata de eso. De eso se trata el ritual, para enseñarnos en lo espiritual que muchas veces se nos cuelan levaduras pequeñas en nuestros corazones. ¿Sí? De eso se trata, que muchas veces nosotros no le prestamos atención y empezamos a dejar contaminar a nuestro corazón, ¿sí? Y ese es el punto en el que Pablo, Shaul, hablaba, que muchas veces estamos celebrando la fiesta de los panes sin levadura, pero eso es bueno, está bien, porque eso no nos permite contaminarnos con las fiestas del mundo. Para eso tenemos nuestras propias fiestas. Para eso ya nos dio estas fiestas, ¿sí? No porque vamos a ser salvos por celebrar estas fiestas, sino por amor celebramos la fiesta para no contaminarnos con las fiestas del mundo, que es lo que sucedió con muchos creyentes. Sí, como no celebraron o creyeron que esta fiesta solamente era para los judíos, pues empezaron a absorber las fiestas del mundo, ¿sí? Y se contaminaron. Pero nosotros, ahora que estamos entendiendo que somos Israel, ¿sí? Entonces estamos volviendo a nuestras raíces y no contaminarnos con las fiestas del mundo. De esta forma practicamos lo natural y también lo espiritual. ¿Y qué es lo más fuerte, lo que tiene mayor peso? Lo espiritual. Porque ¿de qué le sirve sacar la levadura de su casa en esta fiesta de los panes sin levadura si no sacamos las envidias, los chismes, los pleitos, las contiendas, ¿sí? Las malas palabras? ¿De qué le sirve? Eso es la levadura que ya quiere que saquemos de nuestras vidas. ¿Entendieron? ¿Sí? Entonces, eso es lo importante. Eso es lo que tiene mayor fuerza. Esa es la ley espiritual, ¿ok? A la que Pablo dejó saber que se sujetaba. Pero no significa que Pablo no celebraba la fiesta de los panes sin levadura, que esa es la confusión que muchos tienen. Ahora sí vamos a explicar lo de la circuncisión, ¿sí? Entonces usted tiene que empezar a limpiar su casa y a orarle al Abba en lo espiritual. ¿Qué quiere que usted saque de su corazón? ¿Qué es lo que Él quiere que usted saque de levadura que tiene su corazón? Esa es la tarea que usted necesita hacer en esta fiesta de los panes y levadura.
Orar al Abba para que le muestre qué necesita sacar de su vida que lo está contaminando. Continuamos. En Génesis, Bereshit, capítulo 17, el versículo 9 al 14, mire lo que dice. Bereshit, Génesis, capítulo 17, desde el versículo 9 al 14, dijo de nuevo Elohim a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Ok, ¿qué es lo que significa la circuncisión? Señal de pacto, ¿sí? Y de edad de 8 días será circuncidado por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe también ser circuncidado. Aquí está, el extranjero también debe ser circuncidado, el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¡Wow! ¿Sabes lo que significa perpetuo? Para siempre. ¿Sí? Y esto es lo que pone a temblar a muchos. Pastor, ¿y cómo es que usted no enseña la circuncisión? Es muy sencillo. La palabra Olam significa perpetuo para siempre, ¿sí? Pero también significa por un largo de tiempo. Yo se lo voy a mostrar en este momento con otra escritura. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 29. Está hablando acerca de los levitas sacerdotes, el linaje de Aarón. Éxodo 29, 9 dice, le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. ¡Wow! Entonces los sacerdotes, Aarón, ¿de dónde era Aarón? ¿De qué linaje? ¿De qué tribu? Levita, ¿ok? Levita, de la tribu de Leví. Y el sacerdocio le correspondía por estatuto, ¿qué? Perpetuo. Ya va un momento. Eso está un poco extraño. ¿Sabe por qué? Hebreos capítulo 5, versículo 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de... Ya va un momentico. ¿A quién le están diciendo que va a ser sacerdote para siempre? A Yahoshua. No a los levitas, a Yahoshua. ¿Sí? ¿O no? Vamos a leer de quién está hablando. Si leemos desde el versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Elohim se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por el pecado. Eso es lo que hacían los sacerdotes. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Elohim, como lo fue Aarón. Así tampoco Yahoshua se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, Yahoshua, ¿de qué tribu era? Judá. Entonces aquí tenemos un problema, porque se le había ofrecido el sacerdocio perpetuo a los hijos de Leví. Y si eso es así, entonces Yahoshua ahora es sumo sacerdote también para siempre, o sea, perpetuo. Pero él no es levita ni viene del linaje de Aarón. Entonces, ¿qué sucedió allí? Hermanos, siempre hay una sombra y lo que es real. El linaje de Aarón era la sombra. ¿Quién es lo real?
Yahoshua. Entonces, perpetuo Olam, ¿qué significa? No significa que es para siempre. En esta escritura estamos demostrando que la circuncisión no es Olam. Por eso Olam significa para siempre o por un largo tiempo. En el caso, estamos hablando ahora de que existen dos pactos, ¿sí? El de la circuncisión y el nuevo pacto. Así como Yahoshua, según el linaje espiritual, ¿quién era Melquisedec? Rey de Salem, ¿sí? Del linaje espiritual, ¿estamos claros en esto? Entonces, ¿y cuál era el linaje de Aarón? De Leví. Ese sería el linaje, el plano natural. Lo natural y lo espiritual. La sombra y lo real. Aleluya. Ahora, ¿qué significa la circuncisión en un contexto general? Señal de pacto. ¿Y qué fue lo que le ordenó ya a Abraham? El versículo 9, el 17:9 dice, dijo de nuevo Elohim a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. ¿Sí? Esa era la condición. Van a circuncidar a tu varón, pero van a guardar mi pacto. Una pregunta, ¿guardaron el pacto? Por supuesto que no lo guardaron. No lo digo yo, lo dice la escritura en Jeremías capítulo 31, versículo 31. Dice así la escritura, he aquí que vienen días, dice ya, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Eso significa las 10 tribus perdidas y las 2 tribus, Judá y Benjamín, serían 12 tribus en total. Entonces hay un pacto nuevo ¿con quién? Con todos. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Sí? Abraham no lo invalidó, Jacob no lo invalidó, pero ¿quién lo invalidó? El pueblo que salió de Egipto. No permanecieron en él. Así que definitivamente y si fue invalidado, ¿qué significa? Ya no es válido para Yahweh también. El primer pacto de la circuncisión fue sustituido por el nuevo pacto, como lo estamos leyendo en Jeremías 31:31. Ahora vamos a leer en Hebreos capítulo 8 para confirmar y rectificar lo que estamos hablando. Hebreos 8:8, mire lo que dice. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Adón, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice Yahweh. Entonces significa, como invalidaron el pacto que hizo Yahweh, rompió contrato también, ¿sí o no? Entonces el pacto fue ¿qué? Allí. Pero el versículo 13 hay un punto importante que debemos entender. El versículo 13 dice así, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo ¿a qué? Ok, el punto es, ¿por qué no ha desaparecido ese pacto? Porque todavía está vigente el pacto de la circuncisión. ¿Para quién? ¿Para nosotros? No, para la casa de Judá. Ellos están amparados bajo ese pacto, la circuncisión. Para ellos es el pacto de la circuncisión porque ellos todavía no han reconocido a Mashiach, al Mesías. ¿Sí? Porque tienen un velo todavía. ¿Cuándo ellos van a abandonar ese pacto, primer pacto? En el último tiempo. Vamos a ir al libro de Oseas, capítulo 6, versículo 11. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, una cosecha, cuando yo haga volver del cautiverio a mi pueblo. Entonces, cuando
ya retorne la casa de Israel, ¿quiénes van a entrar en el nuevo pacto? La casa de Judá, porque van a reconocer al Mesías. Entonces es la última cosecha, por eso no se ha desaparecido totalmente. Así que todavía están vigentes los dos pactos. Está el primer pacto de la circuncisión y está el nuevo pacto que es para la casa de Efraín. Ahora Efraín está entrando en ese nuevo pacto y luego la casa de Judá lo va a reconocer al fin de los tiempos. Ahora, cuando hablamos de nuevo, estamos hablando de Hadash, o sea, algo nuevo, cosa nueva. No estamos hablando de que vamos a renovar lo que está. No, no, no. Eso ya quedó atrás. Que ahorita está siendo amparado la casa de Judá es otra cosa. Vamos a ir a Gálatas capítulo 4 para poder entender lo que el apóstol Shaul hablaba acerca de los dos pactos. Él habla acerca de una alegoría en Gálatas capítulo 4, versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. El 23 dice, pero el de la esclava nació según la carne, ahí está hablando, ¿sí? El pacto de lo natural, está hablando ¿de quién? Del primer pacto. Más el de la libre por la promesa, ahí está hablando el nuevo pacto. Los cuales es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, que se entregó en el Sinaí, la Torá, la cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, la esclava, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía que el que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo con la esclava, con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esto es importante entenderlo, muy importante. Entonces, nosotros no estamos bajo esclavitud, aleluya, sino estamos en el nuevo pacto. Ahora, Shaul establece una diferencia entre los dos pactos. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Adón no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Aleluya. Entonces Abraham es padre de la casa de Judá y también de la casa de Efraín. Amén. Del nuevo pacto y también del primer pacto. Así que no está todavía fuera de contexto lo que estamos hablando. Ahora vamos a seguir leyendo desde el versículo 22 al 25. Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Yahoshua Hamashiach, nuestro Adón, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestras justificaciones. Aleluya. Entonces, al entrar en el nuevo pacto, somos justificados por medio de ¿quién? De Yahoshua. Amén. Aleluya. Denle un aplauso. Ahora, vamos a ir entrando más en profundidad.
Hebreos 10:1, ¿qué dice? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿qué es una sombra? Ahí está mi sombra. ¿Eso es lo real? ¿O yo soy el real? ¿Sí? Si quiere pegarme a mí, péguele a la sombra, no me pegue a mí, para que no me duela. Porque si le pega a la sombra, no me va a doler nada, porque no es real. Entonces la ley era una sombra. Eso es lo que dice Hebreos 10:1. Todo era una sombra, pero no era lo real. ¿Sí? Entonces necesitamos entender esto, mis amados hermanos, para que podamos entender mejor las Escrituras. Vamos a ir al libro de los Hebreos una vez más, en el capítulo 9, desde el versículo 11 al 22. Entonces dice, pero estando ya presente Yahoshua, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ahora, el tabernáculo que creó Moisés, ¿era la sombra o era lo real? ¿Y quién era el real? Yahoshua, por supuesto. ¿El tabernáculo de quién? De Yah, aleluya, del Elohim viviente. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, Olam, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La sangre de los machos cabríos, ¿era la sombra o era lo real? ¿Y cuál era lo real? ¿La sangre de quién? De Yahoshua Hamashiach. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Yahoshua Hamashiach, el cual mediante el Ruach eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, delante de Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Aleluya. Así por eso el versículo 15 es mediador de un nuevo pacto. Ahí está. ¿Cuál era lo real? La sombra. La circuncisión era la señal del nuevo pacto. ¿Sí? Pero ahora lo real. ¿Quién es lo real? Yahoshua. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció los mismos libros y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Elohim os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la Torá, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si estuviéramos bajo el pacto, el primer pacto, un sacrificio humano no está, ¿cómo se le dice? Aprobado por la Torá. ¿Sí? No, eran sacrificios de animales. Entonces, porque Él dio su vida y la Torá no aprueba un sacrificio humano, porque eran animales los que se sacrificaban. ¿Sí se están dando cuenta? Porque aquello era una ¿qué? Sombra. Y ahora estamos en lo real. Bendito sea su nombre. Aleluya. ¿Cuál es la señal del primer pacto? La circuncisión en la carne. ¿Y cuál es la señal del nuevo pacto? La sangre del Mesías, ¿correcto? Ahora vamos a leerlo. La Teshuvá, ¿sí? Lucas capítulo 22, versículo 19 al 20. Yahoshua está celebrando el Pesaj, lo que vamos a celebrar ahorita, en menos de 30 días. Él está celebrando el Pesaj y dice, y tomó el pan, el versículo 19, Lucas 22, 19, y tomó el pan y dio gracias,
Y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. ¿Por qué? Porque es el mismo ya. Por eso es que ya dice, hagan esto en memoria de mí. Y Yahoshua está diciendo, hagan esto en memoria de mí. ¿Por quién? Porque Él es el mismo. Ayer, hoy, por todos los siglos. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aleluya. ¿Sí? Ahí entendemos que Yahoshua le está diciendo a sus discípulos, a sus talmidines, ¿sabes qué? Yo voy a morir para redimir a la casa de Israel y a la casa de Judá de nuevo. Aleluya. ¿Por qué? Porque invalidaron mi pacto. Ustedes son inútiles, no saben hacer las cosas. Tengo que hacerlas yo mismo. Así es nuestro Abba. Él es perfecto, ¿sí? Aún a todos somos inútiles, hermanos. Así que no se haga el perfecto, ni se haga el más santo, porque todos erramos, ¿sí? Todos erramos. Caminamos en perfección, buscando la perfección. Ahora, Juan capítulo 2, versículo 1 al 6. Vamos a dejar claro esta escritura también. Juan capítulo 2, versículo del 1 al 6. Mire lo que dice. Al tercer día, repita conmigo, al tercer día, parece una causalidad, como un propósito, que al tercer día, así como Yahoshua en 3 días, ¿sí? Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Yahoshua y fueron también invitados a las bodas Yahoshua y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Yahoshua le dijo, ¿no tienen vino? Y Yahoshua le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué le quiso decir? Todavía no voy a morir, todavía no voy a derramar mi sangre. Entonces su madre le dijo a los que servían, hagan lo que él diga. Yo no sé nada, él sabe. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para el rito conforme a la ¿qué? Purificación. Acuérdense en que hebreo purificación es tevilá. Bautismo, lo que se conoce como bautismo. Por eso es que había una disputa, cuando usted lee en el capítulo 3, había una disputa acerca de la purificación, de los bautismos de Juan el Bautista y de los discípulos, los talmidines de Yahoshua. Entonces, allí entendemos claramente, el vino, cuando estaba tomando, toman esta copa, porque es el nuevo pacto. Eso es lo que leímos en Lucas 22, ¿correcto? Porque por ustedes es derramada. Aquí la referencia del vino le dice, no es mi hora, pero convierte el agua en vino, la cual el agua era para el rito de la ¿qué? Purificación. Entonces la relación que hay es, la tevilá es la señal del nuevo pacto. Ahora vamos a dar confirmaciones con las escrituras. ¿Cuál es la señal del primer pacto? La circuncisión. ¿Y la señal del nuevo pacto? La tevilá en el nombre de Yahoshua. Ahora, cuando leemos en Mateos capítulo 16, versículo 18 y 19, encontramos lo siguiente. Yahoshua le dice a Pedro, y tú eres Kefa, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi congregación, ¿sí? Y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates, Pedro, en la tierra será atado en los cielos. Ahora escuche bien. ¿Para qué sirven unas llaves? Para abrir y cerrar, ¿correcto? ¿Quién tiene la llave? Pedro. Le entregaron las llaves del reino de los cielos. Ok. Vamos a ver entonces qué hizo Pedro con esas llaves, porque todos nosotros los que estamos aquí queremos entrar en el reino de los cielos. Aleluya. Ahora, Hechos capítulo 2, versículo 38. Vamos a comenzar a buscar las evidencias de la señal del pacto, del nuevo pacto. Bendito sea ya nuestro Redentor, Yahoshua.
Hechos capítulo 2, versículo 38. Mire lo que dice. Pedro está dando un discurso a todo un montón de gente allí porque están en la fiesta de Shavuot y les está hablando y de repente, pum, cae el Espíritu Santo y él les dice, ¿sabes qué, muchachos? Ustedes crucificaron al Mashiach, nosotros anduvimos con él, y empieza a hablarle y todo el mundo se pone triste y el versículo 37 dice, al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, circuncídense todos. No dijo circuncídense. Y entren en pacto para que sean salvos. No. Pedro les dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahoshua HaMashiach para el perdón de sus pecados y recibiréis el don, el regalo del Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo. Aleluya. Vamos a encontrar evidencias, porque de repente me pueden decir, no, pero es que todos los que estaban ahí ya estaban circuncidados. Bueno, está bien, vamos a pasarle esa. Vamos a ir al capítulo 8, ¿sí? De Hechos. Están los samaritanos. Entonces los samaritanos, pues ellos no practican la circuncisión, ¿sí? Que yo sepa no la practican, pero Hechos 8:14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Elohim, enviaron allá ¿a quién? Porque Pedro tenía las llaves. ¿Y Pedro iba con las llaves de dónde? ¿De su casa? No, la del reino de los cielos. ¿No se les había entregado? Y entonces Pedro les dijo, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Ruach HaKodesh, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido, ¿qué? Bautizados en el nombre de Yahoshua HaMashiach. ¿Habían sido circuncidados? No me habla de circuncisión, me habla de ¿qué? De tevilá, en el nombre de Yahoshua. Pero vamos a suponer que también los samaritanos estaban circuncidados. Entonces vamos a ir al capítulo 10 y aquí sí es verdad que no se los tolero. Porque Cornelio eran de las naciones, no estaba circuncidado. Y toda esta gente habla de los gentiles, de los famosos gentiles. Sí, que la gente está confundida un poco con eso también lo podemos explicar más adelante. Pero acá en Hechos capítulo 10, en el versículo 45 al 48 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Ruach HaKodesh. O sea, que habían grupos allí que estaban circuncidados y se quedaron perplejos, o sea, sorprendidos de que también sobre los goyines de las naciones, de los gentiles, se derramaba el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en otras lenguas y magnificaban a Elohim. Entonces respondió ¿quién? El que tenía la llave. Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos no sean bautizados, estos que han recibido el Ruach HaKodesh también como nosotros? Y mandó a circuncidarlos. No, mandó a bautizarlos en el nombre de Yahoshua HaMashiach. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la señal del nuevo pacto? La tevilá, el bautismo en el nombre de Yahoshua HaMashiach. Porque la circuncisión ellos no la predicaron. No la predicaron porque sabían que no era válida para el nuevo pacto. Ahora vamos a seguir, porque en Lucas capítulo 24, Lucas 24:45, mire lo que dice. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito. Primero les abrió el entendimiento para que comprendieran todos sus discípulos y les dice, así está escrito y así fue necesario que el Mashiach padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Miren, muchachos, van a predicar en nombre de la circuncisión. ¿Me van a circuncidar todo el que se les atraviese por ahí? No. ¿Me los van a mutilar a toditos? No. Lo siento.
dice el perdón de pecados en su nombre. Escúcheme bien, o eres del nombre de Yahoshua o eres de la circuncisión. Son dos cosas diferentes. Amén. Entonces, vamos a corroborar esto. El versículo 7, Hechos 22, el versículo 7, es Pablo el que está hablando. Y caí al suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién le estaba hablando? Yahoshua, ¿verdad? ¿Sí? Pero vamos a ir ahora. Hechos 26, ahora vamos a leer en Hechos 26, por favor lo busca, el versículo 14, mire lo que dice. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en español, en inglés. ¿En qué le hablaba? En lengua, repítalo, lo que está leyendo. Lengua hebrea, ¿correcto? Que decía, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Yo soy ¿quién? Jesús. No estaba hablando español, ni tampoco en griego. No estaba hablando en ningún otro idioma. ¿Estaba hablando en qué lengua? Entonces, ¿cómo se lo dijo? En lengua hebrea. Eso es lo importante. Yo soy Yahoshua a quien tú persigues. Pablo hablaba griego, Pablo hablaba latín, quizás, hablaba un montón de idiomas, ese hombre demasiado inteligente. ¿Sí? Entonces le habló en ese idioma y después Pablo está acá, el capítulo 22, el versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza y lava tus pecados invocando su nombre. Aleluya. Ahí estamos claros, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces, ahí vamos a cerrar con Primera de Pedro 3:21, porque Pedro es el que tiene las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? Y es el que sabe cuál es la llave para entrar en el reino de los cielos. Amén. Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos, dice la circuncisión nos salva. No. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué salva? El bautismo, la tevilá que ellos estaban practicando y todos los miles de personas que fueron bautizadas en el nombre de Yahoshua HaMashiach. Porque los apóstoles, escúchenme bien, tenían el mensaje del nuevo pacto. Amén, porque el primer pacto fue desentendido porque tampoco prevalecieron en el primer pacto. Aleluya. Ahora, Hechos capítulo 15, en el versículo 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que se subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y alguno de otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la congregación, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los goyines, de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la congregación y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Yahweh había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Ya va. ¿Quién tenía las llaves del reino de los cielos? ¿La tenían estos? No. Entonces, el versículo 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro, ese sí tiene las llaves, ¿verdad? Se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Elohim escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen.
Y Elohim, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole al Ruach HaKodesh lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificándolo por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis al Elohim vivo, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia, la misericordia de Yahoshua HaMashiach seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Elohim por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, Santiago, apóstol, respondiendo dice: varones hermanos, oídme. Simón ha contado, hablando de Pedro, cómo Elohim visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Escuchen, Elohim tomó pueblo de los gentiles para su nombre, porque allí es donde está la clave, el nombre, la tevilá en su nombre. Y con esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Elohim y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. O sea, todos los extranjeros, los goyines, los de las naciones, que es invocado el nombre, ¿qué va a suceder? Van a ser injertados como pueblo. Dice el Adón, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, a los de las naciones, que se conviertan a Elohim, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad que les prediquen en la sinagoga donde es leído cada día de Shabbat. Punto. ¿Qué significa eso? Bueno, se los voy a explicar si no lo entendieron. Para cada uno de los de las naciones, cuando es bautizado en el nombre de Yahoshua, es injertado como pueblo, llegar a un acuerdo, nada de circuncisión. ¿Qué significa eso? Eso es para el primer pacto. El nuevo pacto es la tevilá en el nombre de Yahoshua. Amén. Lo está diciendo aquí, pero dice: van a guardar estos mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ¿Algo que se les ocurrió? No, todo lo que ellos dijeron están ¿en dónde? En la Torá. Y luego les dice: aprendan esto que es importante, y luego van a ir a la sinagoga cada Shabbat para que aprendan Torá. Eso concuerda lo que Pablo escribió en Primera de Corintios capítulo 7, y vamos a leerlo y con esto cerramos. Primera de Corintios capítulo 7, mire lo que dice el versículo 18 y 19. Pero cada uno como el Adón le repartió, y como Elohim llamó a cada uno así haga, esto ordeno en todas las cajal. Aquí está hablando Pablito, Shaul, ¿sí? Dice: en todas las cajas yo ordeno esto. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos. Ahí está. No necesitamos circuncidarnos para guardar la Torá. Amén. Amén. Porque si usted se circuncida, aquí es donde venía lo bueno, ¿sí? Pero lo vamos a dejar para la semana que viene. Vamos a ponernos de pie. Así que los que no estén bautizados en el nombre de Yahoshua no han entrado en pacto todavía. Van a tener que hacerlo. Si no lo hacen ahora, lo van a tener que hacer después. Si estás inscrito en el libro de la vida, el libro santo, si no estás inscrito ahora, vas a inscribirte después. Pero es mejor que lo hagas ahora, ¿sí? En las buenas. Porque por las malas,
Cuando nuestro Abba corrige, corrige duro. Y nos da donde más nos duele. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Así que es mejor hacer caso, obedecer.